Pues si vosotros recordáis, estábamos hablando la semana pasada del gobierno humano y nos quedaba algo, así que vamos a seguir hoy con el gobierno humano, porque no dejan de ser cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria también. Y bueno, todos vivimos bajo gobiernos, todos estamos al final sometidos a lo que ellos dictan, a leyes que pueden ser justas o injustas, y podemos preguntarnos por qué existen los gobiernos en el mundo. ¿Quién los estableció? ¿Desde cuándo existen? ¿Por qué tenemos que vivir con un gobierno? Podríamos vivir de una forma diferente, tal vez. Bueno, yo no he querido decir eso porque a lo mejor hay formas de vivir sin gobierno y sin anarquía, no lo sé. Pues hubo un tiempo en la historia de la Biblia en la que vemos que no hubo gobierno. El gobierno se establece después del diluvio. Y antes del diluvio vemos, por ejemplo, que hay asesinatos y, sin embargo, esos asesinatos, pues no hay ningún gobierno que demande, que le pida cuentas al asesino, ya sea para juzgarlo y condenarlo a muerte o ya sea para meterlo en la cárcel. Por ejemplo, el primer asesinato que vemos en la Biblia es el de Caín. Cuando Caín mató a su hermano, lógicamente no había gobierno. Así que era difícil. Y podemos ver en la Biblia que Dios le puso una marca porque Caín sabía que lo que había hecho no estaba bien. ¿Y qué dice Dios, por ejemplo, de cosas como esa? Pues si vamos a Génesis, capítulo 9, versículos 5 y 6, id conmigo a Génesis, al principio. Capítulo 9, versículo 5 y versículo 6. Esto ya es después del diluvio. Aquí, cuando llegamos aquí al capítulo 9, en realidad en la historia bíblica ya han ocurrido muchas cosas. Y aquí estamos después del diluvio. Y dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pues ahí vemos qué es lo que dice Dios sobre el asesinato. Y esto nos debe llevar a pensar que no es injusto la pena de muerte. Vivimos en sociedades que han abolido ya, que han abolido la pena de muerte, condenas de ese tipo. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, la vida es una cosa lo suficientemente valiosa como para que nadie pueda quitarle la vida a una persona diferente. Y yo creo que es importante que nos demos cuenta de ese valor que tiene la vida. La vida es importante y a nadie se le debería ocurrir que puede quitar la vida a otra persona y que no ocurre nada porque después irá a la cárcel un tiempo X que podrá reducir mediante buen comportamiento o mediante otro tipo de cosas que se hacen en las cárceles y al final de un tiempo pues está otra vez en la calle. Entonces, la vida es una cosa valiosa y así debemos verlo. Si vamos un poco más adelante, al capítulo 11, versículos del 1 al 9, nos encontramos con la Torre de Babel, algo que vimos la semana pasada, y recordáis que Dios le había dicho que llenaran la tierra, tenían que fructificar y llenar la tierra. Y aquí nos encontramos con que después de Noé, los descendientes de sus hijos pues han sido numerosos y están todos viviendo en el actual Irak, en Mesopotamia. Y aquí, del versículo al 9 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová todo lenguaje, allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció de sobre la faz de la tierra. Bueno, aquí los hombres, después del diluvio, estaban todos reunidos juntos, no querían separarse, y lo que hace Dios es que los esparce sobre la tierra, y a partir de ahí se van formando pues, países o grupos familiares, tribus, lo que sea. Y eso, al final, lleva a los gobiernos. En los capítulos siguientes podemos ver bueno, lo habíamos visto antes en el capítulo 10, una lista de los descendientes, muchos de los cuales dan nombre a países. Y después aparece el momento en el que Dios los esparce sobre la tierra. Y cuando llegamos al capítulo 12 nos encontramos ya con Abraham, que primero es llamado Abraham. Y esto nos conduce directamente a Israel. Dios esparce a los hombres por la tierra, se forman grupos, tribus, familias, y después, más adelante, se van formando países, reinos, imperios, etcétera, etcétera. Y se va desarrollando el gobierno humano, que en un primer momento se hace en torno a grupos pequeños, y esos grupos después se van extendiendo, tanto en número como en la superficie de la tierra, desde países muy pequeños a países muy grandes. Pero de todos los países que hay uno que es muy importante, y ese es Israel. En el capítulo 12 aparece Abraham, y Abraham es llamado por Dios cuando él vive en Ur de los Caldeos. Dios lo llama, y a través de su descendencia Dios forma un pequeño pueblo. Después de Abraham viene Isaac. Abraham primero no puede tener hijos, después tuvo un hijo, Isaac. De él dice Dios que saldrán otras naciones. Pero las promesas que Dios le hace a Abraham y a sus descendientes, muchas de ellas promesas nacionales, van por la línea de Abraham, Isaac y Jacob y los descendientes de Jacob. ¿Cuándo se forma el pueblo de Israel? Pues eso ocurre siglos más tarde, ocurre después de la esclavitud de Egipto. Podríamos contar el tiempo más o menos. Abraham es llamado por Dios, Abraham tiene 100 y pico años cuando nace Isaac, después podríamos ver cuántos años pasan hasta que nace Jacob, después cuántos años pasan, más o menos, hasta que nacen sus hijos, hasta que llegan a Egipto. En cualquier caso, desde que Dios le hace las promesas a Abraham hasta que empieza a formarse el pueblo de Israel pasan pues, aproximadamente unos 6 siglos, porque están 4 en Egipto, y es después de esos 4 siglos de esclavitud cuando Dios forma al pueblo. Dios lo saca de Egipto y lo que hace es que lo lleva a la tierra de Canaán. Y allí llegan las 12 tribus, cada una de esas tribus tiene conciencia de que proceden de un antepasado común, uno de los hijos de Jacob. Dios reparte el territorio en función de las tribus, más territorio a las tribus más grandes, menos territorio a las más pequeñas. Y esas tribus que primero viven más o menos autogobernadas, porque viene a ser algo así como una confederación, y durante el tiempo en el que, el tiempo posterior a su entrada en Israel, en la tierra de Canaán, con Josué, y hasta que llega Saúl y David,
pues cada tribu se gobierna más o menos por su cuenta y cuando hay amenazas exteriores, Dios levanta jueces que los unen a todos o parte de ellos. Y al final aparecen los reyes y entonces ahí surge la nación de Israel. Esa nación es la nación que Dios elige. Y nosotros a veces podemos verlo de una manera tal vez egoísta, pensando, bueno, yo no soy de Israel, Dios ha elegido a Israel, por tanto Dios no me ha elegido a mí. Hay mucha gente que tiene ese tipo de pensamiento, no debemos ver las cosas así. Dios eligió al pueblo de Israel y si recordáis la semana pasada, vimos que Dios eligió a ese pueblo no por ser el mejor, sino porque Él quiso y ellos tenían que cumplir un cometido, que era mostrarle al resto de los pueblos quién era Jehová. Y lo incumplieron. Y de la misma manera que Dios les dijo, os voy a dar esta tierra, y además de la tierra le dio la ley, y le dio un conocimiento de Dios superior al que recibieron el resto de naciones, Dios también le dijo que si ellos no eran fieles a Dios, al final perderían muchos de sus privilegios, serían esparcidos por la tierra, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva al final de ese reino. El pueblo de Israel se forma a partir del momento en el que salen de Egipto, después pasan varios siglos hasta que aparecen los reyes, después llega Salomón y tras Salomón esos dos reinos, ese reino unificado se convierte en dos y al cabo de varios siglos, primero el reino del norte, Israel, y después el reino del sur, Judá, acaban siendo conquistados por otras naciones más poderosas, por Asiria, Israel, por Babilonia, Judá, y la nación desaparece como tal. Sin embargo, Dios mantiene un remanente que después va a retornar. Retornan en los tiempos de Nehemías y Esdras. Se vuelve a formar otro pequeño reino en unos tiempos no bíblicos, digamos entre Malaquías y Mateo. En ese tiempo de silencio de Dios, vuelve a haber un pequeño reino de judíos, que es el tiempo de los macabeos. Sobre ese tiempo también hay libros que aparecen en las Biblias católicas, los libros de los macabeos, que las Biblias católicas incluyen, pero esos libros no son libros canónicos. Sin embargo, lo que ocurre en ese tiempo sí es importante, porque muchas de las cosas que después tienen que ver con Jesús y muchas de las cosas que están vivas en los tiempos de Jesús proceden de ese tiempo. Y muchas de las familias importantes que hay en Jerusalén en tiempos de Cristo proceden del tiempo de los macabeos. En cualquier caso, ese reino desaparece. Israel fue desobediente y desaparece. Y desaparece el reino, pero no desaparece el pueblo. Y nosotros sabemos que de ese pueblo surgirá el rey que hará la paz entre todas las naciones, que es ¿quién? Es Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús se identifica con su pueblo Israel, pero llegará un día que vendrá a juzgar a todas las naciones. Vamos a leer Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, versículo 31. Es que tengo un pasaje muy largo anotado aquí. Y estaba buscando cuál era exactamente el versículo que yo quería leer. Sobre el juicio a las naciones. Sí, pero a lo mejor lo he anotado mal porque tengo un versículo tengo un pasaje muy largo.
hasta el 46. Bueno, a lo mejor lo he anotado mal, es igual. Lo buscaré en algún momento. Jesús llegará a juzgar las naciones. Sin embargo, sabemos que antes de que eso ocurra, habrá un tiempo en el que Satanás, otra vez en la tierra, ejercerá un dominio sobre todas las naciones y en especial a través de una figura que es el anticristo. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 3 y hasta el versículo 12. También es muy largo esto. Pero aquí Pablo les dice a los tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al anticristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No, voy a leer desde el principio. Se refiere a Cristo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere a Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ahora mismo vivimos un mundo que está dividido en naciones, gobernado por gobernantes que en general no son creyentes, pero vamos hacia un tiempo en el cual todas las naciones del mundo estarán gobernadas, yo no sé si directa o indirectamente, o bajo la influencia de un personaje muy importante que es el anticristo. Ese hombre, que será un líder carismático, que será alguien a quien el mundo estará deseando, y que sin embargo actuará de una manera diferente al resto de la gente por el poder de Satanás. Será Satanás quien influirá en él. Y el mundo, yo creo que fascinado ante tal figura, pues abrazará todo lo que él proponga. Pero lo que viene en ese tiempo es algo en un primer momento bueno y después malo. Y por supuesto es un gobierno totalmente contrario a Dios. Pero aquí lo que vemos es que dice que Cristo lo vencerá. Y entonces llegará ya el final de los tiempos. Y después de eso, Jesús herirá a las naciones y gobernará con vara de hierro. Este es un versículo curioso. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15. Que dice:
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Bueno, desde el 13. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Llegará un momento en que al final el gran rey, que es Cristo, regirá a las naciones. Pero hasta entonces todavía seguimos aquí, y si recordáis la semana pasada, lo que tenemos que hacer es vivir bajo el gobierno humano, obedecer a los gobernantes, pero cuidado, porque llegará un momento, o puede llegar un momento, en el que los gobernantes aprobarán leyes que sean contrarias a lo que dice Dios. Y nosotros debemos obedecer antes a Dios que a los gobernantes. Pastor. Está pasando algo muy, para que nos demos cuenta en la iglesia del pastor John MacArthur, que por causa de la pandemia, te lo voy a resumir, no venía gente a la iglesia, pero cuando ya se quitó tantas restricciones, digamos, aquí hay más. Pero empezaron los hermanos y hermanas a venir a la iglesia y lo llenaron. Y el gobierno dijo esto no, y lo cerró. Entonces, para resumirte, el pastor continuó predicando y la gente empezó a venir. Y se lo prohibieron y le dijeron que no lo hacen porque te vamos a meter en la cárcel y todo. Y resulta que el domingo anterior él predicó. Y él dijo, pues, como la Biblia dice, el Señor primero, ¿verdad? Y no han hecho nada. El gobierno de California... No lo han detenido todavía. Pero lo que está pasando es que él ha dicho, yo amo al Señor Jesús, Él es mi Salvador, y el que es mi héroe, digamos, en un sentido, es Pablo, que él cuando iba a las ciudades no buscaba hoteles, sino buscaba donde hay cárceles, porque probablemente lo iban a meter ahí. Y entonces resulta que están empezando a ir a la iglesia de John MacArthur, cristianos, se está llenando toda la iglesia. Es como si es un sentir de los cristianos para decir, basta, nosotros queremos seguir. Sí. No nos parece justo a la medida de cerrar la iglesia. Dice, si me meten a la cárcel, pues empiezo un ministerio en la cárcel, que nunca lo he empezado, para la gloria de Dios. Sí. Bueno, eso es lo que está pasando Pues, actualmente. Esa es la cuestión. Puede llegar un momento en el que los gobiernos pongan leyes que sean contrarias a lo que dice la Biblia, y nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero naturalmente no va a ser fácil. De todas maneras, no olvidemos, el gobierno humano está inventado por Dios, es la voluntad de Dios que las naciones se gobiernen por medio de personas e incluso cuando son gobiernos formados por personas que no son creyentes y que atacan a Dios, de acuerdo a la providencia divina, esas personas están ahí para refrenar un poco la maldad humana. Pero bueno, este es el mundo en el que vivimos. Y en este mundo formado por naciones se ha desarrollado algo a lo que llamamos cultura. ¿Qué es la cultura? Pues la cultura es una manera particular que tiene cada grupo humano de hacer algo que básicamente es común a todas. Por ejemplo, en todas las naciones se canta, pero la cultura musical de un país tiene que ver con el modo en el que se canta en ese país, que puede ser diferente a como se canta en otro, ¿no? Cada grupo humano ha desarrollado una cultura y se han desarrollado las artes, la música, la literatura, yo qué sé.
todo tiene que ver con la cultura, la ingeniería. Hemos leído antes que en ese pasaje de Génesis, que cuando estaban todos los descendientes de Noé en la Torre de Babel, dice que en lugar de piedra utilizaron ladrillos. Pues eso también es una forma de desarrollar, digamos, es una expresión cultural, porque la construcción de casas o de edificios o de monumentos o de templos tiene que ver con la cultura de cada país. En unos lugares se hace de una manera y en otros lugares se hace de otro. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Pues tiene que ver con Dios porque en la Biblia vemos que la cultura se va desarrollando poco a poco con el paso del tiempo. Por ejemplo, vamos a Génesis 4. Y en Génesis 4, versículo 20... Oh, yo no estoy en Génesis. Génesis 4, versículo 20... Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Esto tiene que ver con la cultura, porque es una manera de vivir. Y la cultura expresa formas de vivir. Y este hombre construía tiendas. Pero en el 42, en el versículo 22 dice, y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es decir, este hombre aprende a hacer cosas con bronce y con hierro, es decir, aprende a trabajar metales. Esto nos muestra el desarrollo de la cultura humana. En Génesis 11 hemos leído que allí hacían ladrillos y después podemos seguir viendo muchas otras cosas, cómo se va desarrollando la civilización y los diferentes pueblos van aportando cosas. Vemos a David que fabricaba instrumentos musicales, por ejemplo. Dios le da sabiduría a otros para que hagan cosas por ejemplo, para el tabernáculo y para la forma de adoración que Dios le dijo durante el tiempo que estaban en el Sinaí, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura tiene que ver con la forma de vivir de las personas. Y generalmente está relacionada con el lugar en el que vivimos. A veces la cultura puede estar muy relacionada con la agricultura porque allí hay personas que cultivan la tierra. En otros lugares la cultura puede estar muy relacionada con la cría de animales, porque allí lo que hace la gente es vivir de los animales, ¿no? Y todo ello va dando forma a diferentes formas de desarrollo cultural. Bueno, una cosa muy importante de la cultura es la religión. La religión también tiene que ver con la cultura. Y así, por ejemplo, en nuestros días, nosotros vemos que en torno al catolicismo hay ciertos tipos de expresiones culturales. Y si buscamos otra religión, como el Islam, podemos ver que alrededor de ella hay otras expresiones culturales. En el catolicismo, por ejemplo, se ha desarrollado mucho la pintura que muestra pues, santos o incluso escenas bíblicas. Pero también lo de los pasos, las estatuas, imágenes, etcétera, que muchas alcanzan bastante valor en subastas internacionales. En torno al Islam, por ejemplo, que ellos no representan nada, se ha desarrollado mucho estas cosas de las grecas, hacer imágenes, no sé cómo se llama eso. A lo mejor tú lo sabes, Belén. Esto de hacer dibujitos con líneas. Que no la escritura, sino la decoración que tienen en muchos sitios. Sí, pero toda la decoración de las mejidas que tú ves esas líneas, sí. Es escritura árabe pura. Sí. Pero así en plan decorativo. Sí, pero hay cosas que no son escrituras. Los mandalas. Los mandalas tienen... Los mandalas tienen que ver con el budismo, supongo, etcétera, etcétera. Y alrededor de las religiones, en todas partes,
vemos que hay expresiones culturales diferentes. Y muchas no son verdaderamente buenas, la verdad. No podemos decir que sea todo lo que hay en torno a las religiones, no podemos decir que sea bueno, porque muchas de esas expresiones culturales manifiestan algo que es contrario a Dios. El mismo culto a una imagen, por muy bonita que sea, por muy bien hecha que esté, por mucho valor histórico que tenga, etcétera, etcétera, eso, pues detrás de todo ello hay algo que es contrario a Dios, ¿no? Y en ocasiones la expresión cultural se impregna en la persona de tal manera que hace que esa persona viva como aferrada a esa forma de cultura. No sé si me entendéis lo que quiero decir. En ocasiones la religión es en sí misma una forma de cultura. Esa religión se identifica con un pueblo, con un país, con una nación, y todos quienes nacen bajo esa cultura se sienten influenciados, se sienten, iba a decir atrapados, pero no exactamente atrapados, sienten esa influencia que se adquiere desde niño, pues al final la adoptan las personas mayores. En España, por ejemplo, vemos que mucha gente es atea, pero a veces la gente es renuente a aceptar una Biblia o a ver una forma de cristianismo diferente a la forma católica que les han enseñado de niños. Porque, claro, porque esa cultura al final se convierte en tradición y es algo que casi forma parte de la persona. Entonces, es difícil salir de esa forma cultural sin pensar que estás rompiendo con algo que tiene que ver con tu modo de ser. No sé si me explico yo. Y lo que menos quiere Dios es que el hombre viva de tradición, porque cada religión tiene su tradición. Y claro. Eso es totalmente mal, porque sin tradición se descomponen todas las religiones, no valen para nada en un sentido sin su tradición. Claro. Tiene que tener su tradición. Pero la tradición se relaciona tanto con la persona que muchas personas pues no son capaces de romper con la tradición y se sienten atados a esa tradición por el resto de su vida. Sin embargo, no siempre es así. Naturalmente, en la Biblia, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Moisés. Porque Moisés, si vosotros recordáis, nació en un tiempo en el que el faraón había decretado la muerte de todos los niños hebreos, porque veía que los israelitas eran muy numerosos y él sentía miedo a que fueran creciendo más y más y más y llegaran a ser más que los propios egipcios. Entonces decretó la muerte de todos los niños, pero la madre de Moisés lo echó al río y Moisés acabó en el palacio del faraón. Y podemos imaginar que se crió como un egipcio, con todas las tradiciones que había en Egipto, incluidas las tradiciones religiosas. Moisés, de niño, sin ninguna duda, estuvo en todos los templos egipcios participando de las ceremonias a las que asistieran los faraones. Y esa tradición egipcia seguro que se la inculcaron en su mente desde muy niño. Sin embargo, él, cuando llega mayor, él se identifica con el pueblo de Israel y con el Dios de Israel. Eso significa que por fuerte que sea la tradición y la cultura, la cultura religiosa, básicamente, que una persona pueda adquirir desde su infancia, al final se puede romper y se puede adorar al Dios verdadero. Pero no es sencillo, ¿no? Y por otra parte tenemos el ejemplo de José, al que le ocurre lo contrario. José se cría con su padre Jacob, pero siendo joven lo venden como esclavo y ya pasa el resto de su vida en Egipto. Y él tampoco, aunque pasa la mayor parte de su vida en Egipto, tampoco abandona al Dios verdadero. ¿No? Yo diría que Dios no me abandona, ¿eh? Bueno, eso por supuesto. Dios nunca nos abandona, somos nosotros quienes lo abandonamos. Sí, bueno, esto nos lleva a otra cuestión, pero bueno, la responsabilidad humana es decidir si aceptamos a Dios o no. Y en fin, yo lo que quiero decir con esto es que lo que vemos es que
la cultura tiene mucho que ver con la persona. Nuestra manera de ser es diferente según nazcamos en un país o en otro. Y nuestra manera de ver muchas cosas es diferente según aquello que hayamos aprendido desde niños. Y ahora es un poco diferente, pero hasta el siglo XXI todo el mundo prácticamente en cualquier lugar de la Tierra desde niño recibía unas influencias religiosas muy fuertes, que formaban parte de su modo de ser y de su vida. Y esas influencias religiosas te pueden hacer más difícil acercarte a Dios, porque estás aferrado a tu tradición. Pero lo que vemos en Moisés, lo podemos poner como ejemplo, es que no es imposible aceptar al Dios verdadero. Pablo también, claro. Pablo es otro ejemplo claro, porque Pablo era un fariseo. Y quizá Pablo sea el ejemplo más claro de todos, porque, vamos, a Pablo le tuvo que ser muy difícil, a Pablo y a los judíos de aquel tiempo, le tuvo que ser muy difícil entender que Cristo dejaba atrás una parte de ese judaísmo que ellos habían aprendido desde niños. En los tiempos de Moisés tenemos otro ejemplo de cómo reaccionan a veces los pueblos, y es cuando hacen el becerro de oro. Vemos el pueblo que ha salido de Egipto, que ha visto a Dios liberándolo mediante grandes señales y prodigios, y de repente se sienten solos y ellos mismos hacen un becerro y lo adoran. Y eso es algo así como un acto nacional a través del cual se funda una cultura nacional. Ajena, claro, a Dios. Luego vuelve otra vez Moisés y rompe con todo eso, ¿no? Pero ahí se ve cómo un grupo de gente puede fundar un tipo de cultura, pues impulsados por el miedo o por el temor o por cualquier otra cosa. Pero crean una serie de costumbres, de ritos, normas a las que después se apegan y eso se lo van transmitiendo a sus hijos con el tiempo. Bueno, yo quería resumir todo esto diciendo que la cultura forma parte de nuestra vida. Y muchas expresiones culturales, aunque vienen de Dios y son buenas, muchas, el hombre las convierte en algo malo. Podemos verlo en nuestros días, por ejemplo, con la música. Nosotros aquí cantamos salmos que alaban a Dios. Pero la mayor parte de la música que ahora mismo se escucha en el mundo es música, pues en muchos casos, yo creo que totalmente contraria a Dios, ¿no? Porque defienden cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo vemos en prácticamente todas las expresiones musicales, desde lo más llevadero a ya cosas verdaderamente terribles, ¿no? Rock duro, cosas así. Pero bueno, lo de la música es un ejemplo. En el fondo, todas las expresiones culturales vienen de Dios. Dios le da habilidades a las personas para que se desarrollen, pero el hombre después las transforma en algo que es contrario a Dios. Y nosotros vivimos en un mundo que está influenciado por todo ello, pero no debemos contagiarnos de esas influencias. Tampoco es fácil luchar contra ellas, ¿no? Y sobre todo cuando tienes niños pequeños que las absorben sin crítica alguna, ¿no? Y decirles que no están bien, pues a veces puede ser duro, pero debemos hacer un esfuerzo, ¿no? Porque no debemos pensar que todo ello son cosas buenas, no son cosas buenas. Y vivimos en torno a ellas, pero, en fin, no las adquiramos nosotros, no nos contagiemos, no adoptemos la misma visión del mundo hacia ellas. No sé si me entendéis lo que os quiero decir. La música de hoy, por ejemplo, es muy sensual. Alguna, pero hay otra música que es contraria a Dios totalmente. Sensual. Sí. Sí, pero digamos eso. Inmoral. Inmoral, sí. Muestran tantas cosas y tienen que ser así, tienen que estar semidesnudas,
Ah, sí, 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 sí. Mostrar todo lo que tienen que mostrar. Esa es la música. Y tú diré a un joven que eso está mal, pero es incrédulo, te va a decir, hombre, por aquí... La música es inmoral, pastor, pero las novelas, la mayoría también. Las películas, casi, bueno, todo va en línea, ¿no? Y todo ello son expresiones culturales que en fin... A veces se cree que la música es amoral. Ellos ganan dinero, nosotros ganamos. Amoral no, porque amoral... Hay gente que cree que es amoral. Sí, que es, pero no. Tiene un problema, que cualquier tipo de música, que tal, que no pasa nada malo. Y sí, claro que sí. Sí, efectivamente. Pues eso con casi todas, bueno, yo creo que con todas las expresiones culturales que hay. Dios nos da habilidades para que las desarrollemos, pero se utilizan en un sentido negativo. Bueno, y con esto terminamos ya con el hombre y la semana que viene seguiremos con el pecado. Y yo quería resumiros las cosas que hemos visto hasta ahora respecto a la teología bíblica del hombre. Y si alguien tiene algo que decir, pues que me lo diga. Que es, punto 1, Dios crea al hombre en 6 días literales. Debemos creer eso. Hoy estaba viendo con Nadia su libro ¿de qué es? De biología, donde le explican el nacimiento de la Tierra. Bueno, yo voy a leer el libro, es su libro estos días, pero hablan de que el mundo de que explotó, surgió de la nada. Luego hablan de un gas que estaba caliente o no sé qué. En fin, nosotros debemos creer lo que dice la Biblia. Dios crea el mundo de la nada y lo crea en 6 días literales. Dios crea 2 géneros. Crea al hombre, que lo crea a su imagen y semejanza, y crea 2 géneros, hombre y mujer. No 3, ni 4, ni 6, ni 20, ni 135. Crea 2 géneros. Y el género no depende de la persona, sino que de la voluntad de la persona, sino que nos viene dado así de nacimiento. El hombre, vemos que en este mundo tiene 3 niveles de relación. Uno es con Dios. Mucha gente corta ese nivel de relación, pero nosotros como creyentes no podemos cortarlo. Otro con los hombres entre nosotros y otro con la creación misma, con la naturaleza. Y nosotros como portadores de la imagen de Dios nos podemos relacionar con todos de una manera eficaz y correcta. Cada ser humano, y esto lo vimos hace ya un par de semanas o 3, cada ser humano es una unidad compleja que está formada por cuerpo y alma y espíritu, o por cuerpo y alma, espíritu. Según entendamos que tenemos alma y espíritu, o que alma y espíritu es sinónimo y tenemos cuerpo y espíritu. El hombre sigue portando la imagen de Dios tras la caída, aunque tras la caída el hombre se vuelve corrupto y nos impide hacer nada, nuestro pecado nos impide hacer nada y nuestra separación de Dios, claro, para salvarnos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y por tanto nosotros necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, que en la Biblia es presentado como el postrer Adán. 1 Corintios 15, 45. Cristo fue la imagen perfecta de Dios. Con su muerte expió los pecados de los portadores de la imagen de Dios, pero no de todos, sino de aquellos que se acercan con fe a Él. No porque no pueda expiar los pecados de todos, sino porque muchos no se acercarán a Dios, a Cristo. Y en base a la obra expiatoria de Cristo se establece el nuevo pacto en la cruz. Los que están unidos a Jesús reciben la salvación y son conformados a la imagen de Cristo. Esto es algo muy importante. Nosotros como creyentes somos conformados a la imagen de Cristo. Y naturalmente a partir de ahí, ¿qué es lo que viene? A partir de ahí viene un proceso que durará toda la vida y que se llama santificación. Y debemos pensar también que Jesús regresará por segunda vez, atará a Satanás y acabará gobernando todas las naciones.
Y en ese momento los santos, es decir, los creyentes, disfrutarán eternamente de una relación perfecta con Dios, con otras personas, es decir, con aquellos que son salvos, con los santos, y con la nueva creación que llegará en ese momento. Y este es el resumen de todo lo que hemos visto hasta la fecha. Y la semana que viene seguiremos con el pecado. Si alguien quiere decir algo, es el momento.